Hola a todos, hoy vamos a hacer unas gorditas de chicharrón de dos maneras. Por un lado tenemos un guiso de chicharrón prensado y por otro lado tenemos una salsa verde de chicharrón. Y todo esto acompañado de unas rajitas de chile de agua asado. Así que acomoden sus traseros y acompáñenme a ver esta receta. Primero que nada vamos a prender nuestro comal de barro y mientras eso se calienta vamos desvenando y retirando las semillas del chile guajillo. Esto lo hacemos de una vez por comodidad y para que no se nos amargue la preparación. Los vamos a ir tatemando en el comal de barro, cuidando siempre que no se nos pase y no se nos queme para evitar cualquier sabor amargo. El propósito de esto es potenciar el sabor y el aroma de los chiles. Aquí le vamos agregando 2 piezas de chile de árbol con todo y semilla. Esta cantidad mínima de chile de árbol le va a dar bastante sabor a la preparación. Sin embargo, no va a terminar siendo un guisado picante. Si quisiera que realmente pique esto, a lo mejor le agregaba unos 5 o 6 chiles más. Hay que ir moviendo constantemente los chiles y hay que tener especial cuidado con el chile guajillo, que es más dulce que el chile de árbol. Cuando estén listos, los vamos a dejar en remojo en agua caliente. Esto se hace para hidratarlos, suavizarlos y que se pueda moler perfectamente. Ahora vamos a poner a calentar una hermosa olla de barro y tenemos aquí al protagonista de nuestro primer guisado, el chicharrón prensado. Este es un producto súper económico que no se compara con la excesiva carga de sabor que trae. El chicharrón prensado es el producto obtenido mediante el aprovechamiento de la manteca de cerdo donde se fríen los chicharrones o piel de cerdo. Ahí los carniceros van echando partes y retazos de puerco, ahí se cocinan, se cuelan y pasan a un recipiente redondo donde son prensados para extraer toda la grasa que queda. Sabiéndolo usar correctamente es un arma letal. Es básicamente muchísimo sabor a carne de puerco, pero súper comprimido. Ya habiéndolo guisado, se consigue una textura súper buena. Esto lo estoy cortando en trozos muy grandes porque de todas formas se va a ir deshaciendo lentamente durante la cocción. Primeramente lo vamos a empezar a dorar un poquito en nuestra olla, gracias al calor y a la misma grasa que contiene el chicharrón. Y seguimos preparando todo para el guisado. Tengo aquí media cebolla y 5 dientes de ajo. Vamos a moler todo en una licuadora, agregamos los chiles con toda el agua de hidratación. Esa agua no debe ser desechada nunca. Luego van la cebolla y el ajo. Añadimos 6 tomates partidos a la mitad para que sea más fácil de licuar todo y suficiente agua para el mismo propósito. Añadimos bastante sal y lo empezamos a moler. Ya que esto no lo vamos a colar, el molido tiene que ser lo más fino posible. Y de una vez va a ir todo para la olla. Le podemos agregar un poco más de agua si le llegara a faltar y rectificamos la sal. Esto lo vamos a dejar cociendo por más de 1 hora. La cocción necesariamente debe ser prolongada para que haya un buen intercambio de sabores, para que toda la carne se deshaga, para neutralizar el sabor ácido del tomate y para llegar a la consistencia deseada. Bueno, aquí tengo una olla de barro verde donde vamos a hacer nuestro segundo guisado. Tenemos la olla caliente a fuego máximo y vamos echando 10,000 tomates. Vamos a echar 4 chiles jalapeños y 2 chiles serranos. Todo esto lo vamos a tatemar y a mitad de cocción le vamos a agregar también aceite para que empiecen a freírse. Agregamos también media cebolla y 3 dientes de ajo. El jalapeño le va a dar bastante cuerpo y sabor a la salsa y el chile serrano nos va a dar aroma, potencia y picor. El mil tomate es bastante más ácido que el tomate rojo, pero si lo cocinamos bien y lo colamos después de molerlo, esa acidez se pierde bastante. A mí en lo personal me fascinan las salsas a base de mil tomate. Si uno sabe cómo utilizarlos y combinarlos, se pueden conseguir productos súper increíbles. Yo le estoy agregando sal en este punto y no al comienzo porque no quería que desde el inicio largaran demasiada agua. Como se darán cuenta, esta salsa lleva puros ingredientes frescos. Sin embargo, eso no hace que esta salsa sea menos compleja o menos rica. Yo creo que los mil tomates y los chiles frescos verdes nacieron para estar juntos. Sabrán que es tiempo de molerlo cuando todo se vea bien tatemado y chamuscado y los mil tomates se vean tiernos. Agregamos toda la licuadora con todo el líquido que hayan soltado. Yo le estoy agregando suficiente agua para que sea más fácil de moler y también para que la cocción sea larga. Esto se debe moler lo más fino posible, así que ténganle un poco de paciencia. Vamos checando nuestro guisado de chicharrón prensado que como pueden ver ya está súper tierno, pero le falta un poco de reducción. Cuando la salsa verde ya esté lista, la vamos a devolver al fuego, pero pasándola por un colador. Con esto logramos que nuestra salsa quede mucho más lisa, neutralizamos bastante la acidez y la amargor propias del mil tomate, retirándole las semillas. Y por último reducimos también un poquito el picor de la salsa, ya que aquí van a quedar atrapadas las semillas de los chiles. Aún así, yo les aseguro que esta salsa va a quedar un poquitito picosa. Como pueden ver, es bastante residuo ya que estamos retirando la piel y semillas de los mil tomates y también la piel y semilla de los chiles, que son en realidad las partes
menos digeribles. Esto ahora se ve bastante caldoso, pero lo vamos a cocinar suficiente tiempo para que reduzca al punto deseado. Este guisado lo vamos a hacer con chicharrón. Aquí en México se le llama chicharrón a la piel del cerdo que es frita en manteca de puerco. El producto resultante es esta costra súper mega crujiente y extremadamente aireada y liviana. Es un ingrediente muy utilizado en la cocina popular mexicana y también se utiliza mucho para botanas. Así como está, es un elemento muy rico y muy bueno para complementar ciertos platos. Los guisados a base de chicharrón son muy aceptados en todo el país. Yo lo estoy rompiendo en trozos groseramente, no hace falta que sean trozos demasiado pequeños ni demasiado grandes. Esto se va a ablandar muchísimo, pero no se va a deshacer. El chicharrón va a perder totalmente la crocancia, pero a cambio de otras cualidades. La textura final va a ser suave y blanda, pero va a absorber toda la salsa como si fuera una esponja. La cocción también debe ser prolongada para neutralizar el sabor ácido del mil tomate y para que haya un genuino intercambio de sabores. Esto se queda reduciendo aproximadamente 1 hora hasta llegar a la consistencia deseada, lo suficiente como para rellenar las gorditas. Luego de casi 1 hora de cocción pueden notar que el guiso ya es súper espeso y que el chicharrón ha absorbido casi toda la salsa. Aquí también les muestro cómo quedó el chicharrón prensado luego de 1 hora 20 de cocción. Este guiso es totalmente ideal para unas gorditas, para unos tacos de canasta o bien para unas memelas. Les juro que una vez que prueben este guisado ya no va a haber vuelta atrás. Ahora que ya tenemos los dos guisados, proseguimos con las rajitas de chile. Tengo aquí unos chiles de agua que son unos chiles endémicos de valles centrales de Oaxaca. Son unos chiles súper aromáticos, extremadamente deliciosos y bien picosos. Y realmente es una buena cualidad que a pesar de ser grandes son muy picosos y traen bastantes semillas. Estas rajitas se me hacen ideales para acompañar las gorditas, ya que sería un poco redundante acompañarlas con más salsa. Esto se debe asar a fuego directo para que agarren un sabor ahumado bien potente. Los vamos retirando a medida que veamos que la piel se vea casi totalmente chamuscada. Repetimos el proceso con otras 3 piezas, a estas les voy a agregar un poquitito de aceite para que queden todavía más ahumadas. Realmente no es lo más saludable debido a la acroleína que se produce, pero sí es lo más delicioso que hay. Si a alguien le gustaría pelar estos chiles, yo les recomiendo dejarlos remojando en agua un momentito. Yo nunca lo hago porque ahí básicamente estamos perdiendo todo el sabor y aroma ahumado que se ganó durante la cocción. Créanme que de esta forma queda mucho más delicioso. A esto solamente le retiramos el cabito y le estamos dejando toda la semilla y toda la piel. Esto lo estoy cortando en tiras finas, pero depende de ustedes el grosor de las tiras. Aquí tenemos también cebolla morada cortada bien fina. Le vamos mezclando con nuestro chile precioso. A esto solamente le falta agregar suficiente sal, si gustan también un poco de pimienta y por supuesto el jugo de limón. Yo le estoy agregando 3 limones, esto va a realzar la acidez del chile de agua y también vamos a conseguir un curtido rápido de la cebolla. A esto realmente ya no le falta nada, sin embargo mi corazón de cocinero me insiste en agregarle aceite de oliva. No se lo voy a poner porque no concuerda específicamente con el sabor de estas gorditas. El olor de esto es totalmente increíble y se puede oler a mucha distancia. El aroma del chile de agua asado estimula el apetito de cualquier persona que ande cerca. Ahora que ya están listos los guisados y las rajitas, vamos a picar un poco de cilantro y también un poco de cebolla blanca para el terminado final de las gorditas y las reservamos. Procedemos ahora con el último elemento de la preparación, que es el armado de la masa. A esta masa le voy a agregar solamente un poco de manteca de cerdo. El objetivo de eso es suavizar un poquito la textura de la masa. Lo que ven aquí es netamente masa de maíz nixtamalizado, la misma que se usa para las tortillas. Para hacer gorditas, en toda la república hay un montón de variedades de masas y también de rellenos. Yo lo estoy haciendo con una masa de maíz blanco, pero básicamente se puede hacer con maíz amarillo o el que haya disponible. También se puede hacer con harina de trigo, y a la harina de trigo a veces le agregan agua caliente o bien le agregan leche y mantequilla. Las gorditas se pueden hacer fritas o también cocidas al comal o en un sartén. A veces hacen la masa con mucha manteca pero cocida al comal, y otras veces con poca manteca pero fritas. Yo las voy a hacer con poca manteca y además en el comal porque siento que mis guisados ya son suficientemente pesados. Las gorditas mexicanas son hermanas de las arepas que hacen en Colombia y en Venezuela. La diferencia es que las gorditas están hechas a base de maíz nixtamalizado y las arepas están hechas a base de maíz cocido. La masa la sentía un poco seca y quebradiza, así que le agregué un poco de agua y ahora ya podemos empezar
empezar a tortear con la mano. Para eso nada más hay que hacer unas bolitas y luego empezar a aplanarlas con la mano. Las estamos cociendo en un comal de barro que está curado con un poco de cal. Mi comal ya está usado, así que no le vendría mal otra curada con cal. Sin embargo, ninguna pieza se me pegó. Las gorditas se deben hacer al tamaño y grosor que a cada uno le guste. En este caso las hice un poquito pequeñas y no las estoy haciendo demasiado gruesas. También es válido agregar polvo de hornear a la masa si les gusta que la miga salga más porosa y aireada. Las gorditas se cuecen a fuego moderado ya que no son tan finas como las tortillas y se cocinan al punto de que puedan notar diferentes manchas de color amarronado. Cuando ya estén listas vamos cortando por la mitad con ayuda de un cuchillo sin llegar al final. Realmente lo que me gusta de las gorditas es la miga suave y húmeda que tiene y la crocancia de afuera. Yo les recomiendo que prueben esta masa, pero que también experimenten con la cantidad de manteca. También pueden probar la mitad frita y la mitad al comal y también ir jugando un poco con el grosor de la masa. Ahora solamente nos falta rellenar las gorditas con los guisados calientes. Recuerden siempre cuidar el balance y las proporciones. Tiene que haber un equilibrio entre masa y guisado. Ahora le agregamos la cebolla blanca picada, que es un elemento contundente en muchos platos mexicanos, cilantro picado que le va a dar ese toque de frescura y por supuesto el complemento final, el queso fresco. Hay gente que también le agrega aquí un poco de crema ácida o crema de rancho, pero para mí con el queso ya es suficiente. Seguimos cortando otras gorditas para rellenarlas del guisado de chicharrón en salsa verde. Noten cómo el chicharrón ha absorbido toda la salsa, sin embargo mantiene su forma. El guisado verde me quedó más picoso que el rojo, pero realmente si quieren aumentarle solo le agregan más chile de árbol. Armar las gorditas es algo totalmente satisfactorio pensando en todo el proceso que hubo detrás. Y así quedaron nuestras gorditas a base de dos guisados diferentes de chicharrón. Unas gorditas totalmente perfectas con una crocancia externa y una miga suave y húmeda. Como se dieron cuenta, las gorditas son totalmente versátiles y maleables. Permite jugar con los rellenos y con la masa. Yo les sugiero que experimenten con este plato. Si tuviera que elegir entre los dos guisados, yo me quedo con el rojo. El chicharrón prensado ya se ha ganado un espacio muy grande en mi corazón. Esta receta es una guía sobre las técnicas y no hace falta que sigan al pie de la letra absolutamente todo. Me encantaría que se pongan a jugar con diferentes chiles y ajíes. Si te gustó el contenido del video, te sugiero que te suscribas y te invito a que le des clic a la campanita para no perderte de ningún contenido. Así que dejen un comentario, denle me gusta y compartan el video en sus redes. Yo soy Carlos Daniel Gamarra y nos vemos en el próximo video.